la historia del día. Vamos con la historia del día. Vamos a ver de dónde viene. Hablaremos de un tipo que en su vida cometió numerosos atentados y actos de terrorismo. Pero también era un hombre de ideas, un estudioso, autodidacta, un escritor, un periodista excepcional, un compañero solidario y un militante apasionado. Creía en el amor a rajatabla, en una sociedad más justa, en el respeto del individuo como tal, y también cosas de la humanidad. Vivió un amor prohibido para su época. Severino Di Giovanni nació en Italia el 17 de marzo de 1901. Estudió para maestro y aunque no se recibió, ejerció hasta que el fascismo lo obligó al exilio. Mientras aprendía, una vez exiliado, el oficio de tipógrafo, leía. El tipo se sentaba a leer. Bien. Leía Bakunin, Proudhon, Nietzsche. En Italia, en ese momento, Mussolini imponía a sangre y fuego su autoridad. Miles de opositores eran muertos, encarcelados, expulsados, y entre los muchos anarquistas que expulsó Mussolini y recalaron en Argentina, estaba este tal Severino Di Giovanni. Llegó a Buenos Aires en 1923, tenía 22 años, con su esposa Teresina y una hija, Laura. Ya tenía una hija. 2 años más tarde nacieron 2 hijos más, Aurora e Ivo. Bueno, al principio, ya viniendo en Argentina, cultivaba y vendía flores, como dijimos, consiguió un trabajo de tipógrafo y se sentó a conectar con los otros italianos que estaban acá, que en general eran grupos antifascistas. Claro. Básicamente eran tipos que habían sido echados. Muchos italianos. Aprendió rápido el castellano. Las crónicas del momento lo describen como un tipo de rasgos bien conformado, rubio, tez ligeramente rosada, ojos color azul mar, sí, una mirada intensa, casi febril. Eso dice Roberto Arlt. En 1925, lo más selecto de la colectividad italiana, en la Argentina, los camisas negras del momento, vamos, y las autoridades nacionales, participaban en un evento en el Teatro Colón. Los anarquistas se juntaron a la puerta y al grito de asesino repudiaron a todos los representantes de Mussolini. Di Giovanni fue detenido esta vez, por primera vez, y en el prontuario policial lo calificaron de terrible agitador anarquista. Terrible. Terrible para el momento. Apenas había caído en cana, era una manifestación. El poder de los anarquistas de ese momento movilizaba a miles de obreros. Editaban diarios que se vendían, por cierto, como pan caliente. Tenían foros de debate y luchaban principalmente por los derechos laborales. Recordemos que los principios del sindicalismo argentino no fue el peronismo, fue el anarquismo, en realidad. Existían diversas corrientes, ya había internas dentro del anarquismo. Por un lado estaban los que hacían el diario La Protesta y la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, que eran considerados el anarquismo oficial. Estos tipos estaban capitaneados por un tal López Arango y Abad Santillán, en fin, Este era el oficialismo del anarquismo. Proponían la educación y la propaganda como medios de lucha. Por otro lado se encontraban el periódico Antorcha y otros grupos autonómicos de izquierda que avalaban en cierta medida el uso de la violencia política como método de lucha. Era la facción moderada. Estaba la facción oficialista, la otra facción un tanto más pesadona, y existía un tercer grupo, los expropiadores, que se dedicaban al choreo, al robo y la falsificación de dinero, pero tenían un argumento, los tipos decían que recuperaban parte del botín de la burguesía que le robaba a la gente. Exacto. Entonces ellos elegantemente, choreando, lo recuperaban. Estos eran los expropiadores. Y ahí vino Di Giovanni y sacó un diario. Se llamó Culmine. Y el tipo propinaba el anarquismo individual, ¿no? Y la lucha cara a cara con el enemigo fascista. A través de ese diario, Culmine, polemizó con los otros 2 sectores, con los otros varios sectores, con los choros, con los muchachos de izquierda, con el anarquismo oficial. Se ocupó del tema del feminismo
de la emancipación femenina y de los compañeros que habían caído o en lucha o estaban en cana. El tipo creía en el derecho a matar al opresor, aunque cayera inocente, y tenía un fundamento ideológico para cada uno de sus actos. Ahora, ¿cómo se bancaba ese diario? Que circulaba por toda Ciudad de Buenos Aires y por lo que es hoy el conurbano. Severino lo financiaba con su propio laburo de tipógrafo, con el aporte de algunos militantes. Organizaban tertulias culturales donde iban a cantar algunos tangueros del momento, ¿no? Pero sobre todo era su laburo y el aporte de los compañeros. Su lema era de la propaganda a los hechos. Y lo puso en práctica. En ese momento, un momento histórico, en que el mundo estaba conmocionado porque habían condenado a muerte a dos grandes anarquistas en el mundo, que era Sacco y Vanzetti, en Estados Unidos. Y hubo una campaña mundial a favor de estos tipos, que finalmente terminó matando. Severino se prendió, por supuesto. Llegamos a 1926. Y se produce el primer gran atentado en la Argentina contra una embajada, que era la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Y fue el primer atentado de estos tipos. Recién asumía Alvear. No hacía tiempo que ya estaría. Acá dice recién, digo, estos son los errores que a veces ocurren en los escritos. Ya hace tiempo que estaba Alvear. Ya hacía 4 años que estaba Alvear. Había asumido en el 22. Pero, claro, ante el atentado en la embajada de Estados Unidos, Alvear inició una feroz represión y detuvo a cientos de anarquistas argentinos que vivían, italianos que vivían en Argentina. Vamos, los ítalo-argentinos. Ahora, para encontrarlos, el gobierno de Alvear, que no contaba con prontuario ninguno, tuvieron la inestimable ayuda de la embajada de Italia y la policía de Mussolini les proporcionaba los datos de estos anarquistas que se habían escapado de Italia. Y ahí empezaron a caer en cana. En ese tiempo, caen en cana las detenciones rápidas, ¿no? Y conoce a los hermanos Scarfo, Paulino y Alejandro Scarfo, dos ítalo-argentinos también, y a través de los cuales entra en la vida de nuestro tal anarquista un adolescente que lo haría estremecer de amor con sus ojos negros. Se llamaba América Scarfo. Y aquí viene una intensa historia de amor. Severino estaba casado con su prima, aquella Teresina que había venido con su hija ya tenía de 3 Italia, hijos. pero eso había sido un matrimonio arreglado muy común e impuesto de su época. Se tenían un gran cariño ambos y compartían el amor por los hijos. Pero Severino Di Giovanni aprendió el amor junto a América Scarfo. Al principio, lo visitaba porque había conocido a los hermanos, entonces iba a la casa de los hermanos y intercambiaban palabras, libros. A él, esto lo dice también Roberto, es increíble que Roberto escriba esto, lo atrajo la fuerza y el asombro de esa adolescente inquieta que lo miraba con ojos de admiración. En ese momento a Severino también lo estaba persiguiendo la policía, que ya era permanente, y se escapaba, se escabullía de la calle para encontrarse con ella. Cuando no podía verla, le mandaba 3, 4 cartas por día, en fin, que quería perderse en medio de sus ojos, en el verdor, lejos, lejos. No lo vamos a aburrir con este tipo de cartas que le mandaba, ¿no? Ahora bien, pasan 2 años, se conocen en 26, y el 17 de agosto de 1928 sellarían su amor. Se ponen de novio. Le sigue mandando cartas. Entonces Severino se planta ante su esposa y le cuenta de esta nueva relación. Y la esposa, que era su prima, la Teresina, en lugar de enojarse, se alegró por los enamorados. Dice, sí, está bien. Qué buena está bien, canción. pero ojalá yo también me enamorara. Ahora bien, América Scarfo tenía 15 años en ese momento. Y era madura, al parecer, para el amor y en el anarquismo, ya que estamos. Ella defendía, con 15 años, en 1928, defendía la unión libre de los enamorados, más allá de las imposiciones sociales. Los anarquistas, recordemos, no se casaban, ni siquiera entre el registro civil, porque consideraban una intromisión del Estado. Y mucho menos se casaban ante una iglesia. No estamos en estas épocas, estamos en esas épocas, donde esto era un escándalo, ¿no? Ahora bien, pese a las ideas libertarias de la nena Scarfo, lo cierto es que a los viejos Scarfo no les simpatizaba tanto tal Severino.
que además de anarquista, revolucionario y terrorista, era casado. Tenía todas. Mucho mayor. Y además era, claro, era más grande, estaba casado, no perseguía la cana, tenía todo. No era. No era el mejor de los candidatos para presentar Exacto. al papá. Entonces se les ocurrió un plan. Con los hermanos Carfó y Severino militaba un obrero metalúrgico, Silvio Stolfi se llamaba. Y el tipo asumió el papel de novio. Fue a la casa, Qué amigo. un amigazo. Sí. Comenzaron las visitas, las presentaciones. Rápido, prepararon una boda. La madre de América, Carfó, dijo, menos mal, aceptó a este novio desconocido con la idea de que se olvidara de Severino. Hicieron una fiesta íntima, básicamente, para legalizar la unión, que después se iban a casar legalmente. La vieja no los dejó, se tuvieron que casar legalmente e hicieron la fiesta íntima. Y la pareja parte, en ese momento de luna de miel, de Buenos Aires a Mar de Ajó. Pero en el camino recaló en la localidad de Carlos Casares, hoy gran parte del Gran Buenos Aires, ¿no? Y en la estación, con 200 rosas rojas, ¿quién estaba? Severino. Entonces, bajó Astolfi, le entregó a su mujer y Severino recuperó a su novia. Y de ahí se fue a vivir con él. Claro, seguía la militancia, ¿no? Y protagonizaron juntos la última gran movilización que pasó en la Argentina, la última gran movilización del anarquismo, que fue en agosto de 1927. 100.000 personas reunieron allá en Plaza de Mayo, ¿no? En Buenos Aires. Este año, ya en el 27, Severino comenzó a vestirse de negro. Usaba un sombrero de ala ancha, un pañuelo en el cuello, no fumaba, no bebía, trabajaba todo el día, comía cuando se acordaba. En la Navidad de 1927 hubo por primera vez de estos tantos atentados que hacían víctimas inocentes por una bomba que pusieron los muchachos Severino, ¿no? La violencia ya había encontrado al grupo de anarquistas en una trampa que estos no podían escapar. Las bombas anarquistas eran artefactos de hierro, ¿no? Que se ponían en una valija con un despertador. En las películas ustedes lo habrán visto. Y se sincronizaba. Eran sumamente, digamos, poco exactas, poco rudimentarias, pero tremendamente poderosas. Tremendamente poderosas. Vamos a mayo de 1928, pasamos de la Navidad del 27 a mayo de 1928, y una explosión destruye el consulado italiano en Buenos Aires. Los objetivos eran el embajador de Italia, que justo estaba de visita, y el cónsul. Pero también murieron otras víctimas inocentes. Este hecho dividió al anarquismo de la Argentina para siempre. Los sectores revolucionarios de izquierda apoyaron a Severino. Pero los anarquistas oficiales del diario La Protesta lo acusaron de espía fascista. Lo acusaron de botón, lo acusaron de agente policial. Y ahí se armó. Ahí se pudrió. Ahí se pudrió. Se agarraron, básicamente en principio de diario a diario, ¿no? De entre el Culmine y La Protesta. Se iban insultando por los diarios. Los ataques cada vez fueron más personalizados. Estamos pasando todo durante ya principios de 1928, vamos a 1929, seguía la lucha intestina dentro del anarquismo. En un momento Severino se siente ofendido, le pide una retractación y en una discusión mano a mano con el líder de la otra facción, Severino mata a López Arán. El líder de una facción mata al otro. En realidad, tienen un duelo. Se agarran a duelo. Eran épocas de duelo. Eran épocas de duelo y eran épocas también no del duelo tan legal, sino hasta del duelo criollo. Ahí ya pensaba el tipo, ya era perseguido por todos lados, pero incluso por la otra facción del anarquismo, ¿no? Lo perseguía la cana, lo perseguía el consulado italiano, la embajada, la presidencia y de paso los otros anarquistas. Hasta los suegros. Ya que estábamos, hasta los suegros lo buscaban. Entonces pensaban irse a París con, vamos a ponerlo tal cual era, ¿no? Con su novia, su esposa y sus hijos. Pero, lo detuvieron al hermano de su novia, Alejandro Carfó. Lo detuvieron en diciembre de 1928, entonces dijo, no, paremos un poquito, vamos a poner los planes.
Hay un camarada que... Hay un camarada que está para comer el cuñado, ¿no? Ahora, tenía que conseguir dinero para poder sacarlo de cana. ¿Cómo iba a ser? ¿Y qué hizo Severino? Se conectó con el grupo, ¿se acuerdan de los expropiadores? Aquellos Sí. que expropiaban a la burguesía, que choreaban. Muy bien. El líder de este grupo se llamaba Miguel Ángel Rosiña. Y entraron a cometer asalto. Entraron a chorear para conseguir guita para lo que era la bola fianza en ese momento. Termina la década del 20 siendo el tipo más buscado del país. Sin dudas. Con una vida y un amor clandestino. El tipo seguía ejecutando los traidores. Ponían bombas, escribía análisis políticos para el diario, pero también ya para las revistas internacionales del anarquismo. Se preocupaba por su familia, mantenía a su familia, laburaba del tipógrafo y se vivía escapando de la policía. Que de paso además vivía con América, ¿no? Estaba con la novia. Viene 1930. Entonces Severino empieza un plan de trabajo con el resto de los grupos anarquistas, cambiando la actitud, da de baja el diario, el Cúlmine, crea una revista, se llama Antorcha, e invita a todos los sectores a escribir ahí adentro. Pero se vino el golpe de Estado. El golpe de Estado de 1930, en el que asume el general Uriburu, ¿no? Sí. Hasta ese momento, el anarquismo solo utilizó la violencia para hacer atentados y buscaba sobre todo la expropiación de ciertos lugares o la liberación de presos. Pero bien, ahora tenía el fascismo, el enemigo fascista cara a cara. En casa. Y a partir de septiembre de 1930 reanudan fuertemente atentados con bomba. La sociedad, sin embargo, aplaudía a los uniformados que habían hecho el golpe de Estado contra Irigoyen. En enero de 1931 estallaron 3 artefactos dinamiteros. La dictadura de Uriburu se sintió desafiada y afiló los dientes. Nuevamente piden datos a la embajada italiana y entran a detener a varios. Entre ellos detienen a Mario Contucci, que era el mano derecha de Severino Di Giovanni. El tipo aguanta 10 días la picana eléctrica con el cual lo torturaban. Dicho sea de paso, la picana eléctrica es el invento del hijo de Leopoldo De Lugones. Leopoldo. En ese momento, que era el jefe de la policía de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, aguanta la picana, Mario, mientras lo están torturando, y da la dirección donde están los compañeros pensando que se habían escapado. Y era una finca de Bursaco. Los tipos se habían escondido. El asunto es que no se habían escapado nada. Caen el 29 de enero, cae la policía. Estaba saliendo de una pequeña imprenta que se había puesto ahí en una finquita de Bursaco. Intenta escapar. Severino lo agarran solo. Estamos hablando como un operativo de 100 policías, estaba Severino solo, ¿no? Se trata de escapar por las calles, por los techos, y entra un balacero. La policía disparó 100 veces. Severino y Giovanni solo disparó 5. En el tiroteo cae muerta una niña, y además hubieron varios heridos. No solamente por las balas de Severino, sino porque eran medio giles los policías del momento, que además tuvieron el mal gusto de irse entre sí. Pues lo tenían rodeado, disparaban y algunos se pegaban entre sí. Si no, no hay forma de que Severino haya disparado 5 tiros Y que le haya pegado. y le haya pegado. Hubieron 11 heridos y una muerta. La muerta una niña, ¿no? Daño colateral Lo diría la policía. atrapan, claro, lo atrapan en un garage a Severino. El tipo agarra y se dispara en el pecho, pero se dispara mal. La herida es leve, lo atraviesa la bala, no le pega el corazón. Y lo atrapan con vida. ¡Bah! La sociedad se regocijó, aplaudió. Por fin había caído este insolente revolucionario. La noticia salió en las primeras planas de todo el país. Y Uriburu, el presidente Uriburu, ordenó un juicio rápido y al paredón. Le pusieron un teniente primero, el teniente Franco, como defensor. Entonces iban a hacer un juicio. Con ese apellido. El teniente primero Franco, es cierto, ¿no? Entonces se encuentra Severino y Giovanni con este teniente primero que le habían puesto, le habían encorsetado la defensa. Y Severino le aclaró que no iba a mentir. Mirá las palabras de Severino. Jugué y perdí. Como buen perdedor, pago con la vida. Impresionado el teniente primero. No, este tipo es impresionante. Intachable. Dio pelea.
Franco, en lugar de decir, sí, como lo habían designado básicamente para condenarlo, no, dio pelea como defensor. En su alegato, Franco planteó la incompetencia de un tribunal militar para juzgar un civil. Apeló al principio humano contra la pena de muerte y estableció que básicamente la bala que había matado a la niña no era de Severino, no era el arma del reo. El tribunal enrojeció de furia. Lo mismo lo condenaron a muerte y a Franco lo mandaron castigado en ese momento al territorio nacional del Chaco. Tiempo después, este teniente Franco volvería y moriría envenenado en una cena de camaradería del ejército. Ahora bien, lo ponen en cana Severino, va a verlo el otro hermano de América, Paulino, y lo meten también en cana, ¿no? Fueron salvajemente torturados, Sí, terrible, antes de ser fusilados. Para que tengamos una idea, con tenazas de madera le aplastaron la lengua, le retorcieron los testículos, los quemaban con cigarrillos, entre otras torturas, ¿no? Entre otras vejámenes. Entonces, como lo habían condenado a muerte, se anunció de que se haría este fusilamiento y una muchedumbre se agolpó en las puertas de la prisión para verlo a este fusilamiento. Muchos, encumbrados del momento, reclamaban el derecho a ver, a presenciar la ejecución, ¿no? Algunos periodistas y encumbrados ciudadanos y funcionarios lograron estar en ese momento, como si fuera una función teatral. Todos querían ver cómo moría este anarquista. Al momento. Uriburu contentísimo, ¿no? Porque había logrado Pero no estuvo presente. que Uriburu. fuese ejemplar Pero esa claro que sí. ejecución. Al momento, todos querían verlo morir, ¿no? Y al momento que le iban a poner la venda, cuando estaban por fusilar, él dice, véndanos, véndanos, de ninguna manera. Y los mira de frente. Al momento que lo estaban por fusilar, grita los dos, Severino y Giovanni y Paulino Scarfo, ¡viva la anarquía! 8 balas le perforan el pecho, cae al suelo y le dan un tiro de gracia en la cabeza. Un aullido desgarró la madrugada. Eran los presos despidiendo al compañero. Severino Di Giovanni fue fusilado el 1 de febrero de 1931 en el patio de la cárcel, la vieja cárcel de Buenos Aires, en la avenida Las Heras. Actualmente hay un parque en ese lugar. Lo ordenó la dictadura de Uriburu. Él tenía 29 años y América, su amada, tenía 18. La prensa del momento, el diario, no era Clarín, que estaba informando del tema, era el diario Crítica, lo consideró el hombre más maligno que pisó la tierra. Algunos autores, Juan José Sebrelli por caso, sostienen que se ocultó lo esencial de la personalidad de este hombre, que era ser representante de la violencia de los de abajo, de eso que la sociedad no tolera ni perdona. El comisario, a cargo del procedimiento, lo llamó un Robin Hood moderno. En estricto secreto, porque estaban los grupos anarquistas que lo seguían, su cuerpo fue trasladado al cementerio de la Chacarita. Nadie sabía. Sin embargo, al día siguiente, la tumba de Severino amaneció cubierta de rosas rojas. América lo sobrevivió y recién en 1999 pudo reencontrarse con las cartas de amor de su amado mediante un decreto presidencial que ordenó a la Policía Federal que le devolvieran las cartas a América. Ahí estaríamos viendo la foto del momento en que esta señora, muy mayor, recibe con 86 años la foto de su amado. Ella tenía 86 años cuando volvió a leerla y él ya era una leyenda. América Scarfo muere unos años después. A los 91 puede ser, más o menos. En el 2006, habría que sacar el número, pero 95 años de haber tenido. Y en su entierro, en su velatorio, la velan en el cajón con las cartas tal cual él la había pedido. Luego la creman. Hoy en día, al día de hoy, los pocos anarquistas que en Argentina quedan, se juntan una vez al año para homenajear a América y leen unos párrafos de aquellas cartas que Severino le había mandado a su amada. Este era el anarquista de la Rosa Roja. ¿A quién mandamos al cielo y a quién mandamos al infierno?
en esta curiosa historia de amor y de lucha. En principio, ya que me dejó, Ujú. me dejó seguir por la vida. Es Estaba muy- esperando que usted dijera algo, pero me dejó caminar. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando. En principio, ¿quién iría al cielo? La esposa de Severino. Al cielo, yo a Severino no lo mando ni al cielo ni al infierno. Lo voy a dejar en el purgatorio por el comienzo, pero mandaría al cielo al amigo que se prestó para ese casorio. El Astolfi, el obrero metalúrgico Ese impresionante. que se Un prestó para caballero. hacer. Claro, se Y prestó. que en la estación de tren le entrega a su amada. Le dice, acá está su mujer, compañero. Claro, un militante, un amigo, Sí, sí, porque en sí, realidad sí, hay que sí. poner la cara para casarse con alguien y entregársela al amigo. Porque le estaba haciendo un favor. No, Sí, es un sí, buen sí. tipo. Aparte todo el acting que tiene que haber habido, ¿no? Un casamiento, bailongo. Todo. Tuvieron que hacer todo el acto, y era hasta todo irse de luna de mentira. miel, Sí, sí, sí. para después que los viejos de Carrefour no Sí. la vieran más a su Sí, hija. ¿eh? sí, sí. También pondría a Teresina, Sí. aquella esposa que supo bancar, Sí, sí. supo bancar Supo bancar. el tema y hasta festejarlo cuando habían tenido un matrimonio impuesto, que su marido se enamorara Sí. y hasta ayudarlo. Sí, Ya sí. hablaremos en el segundo bloque, pero la relación entre América y Teresina duró Duró. hasta la muerte de ella. Incluso se murieron antes los hijos de Severino que América, ¿eh? Es la que más lo sobrevivió todo. También la mandaría al cielo. Sí. Mandemos al infierno, ya que está. Auriburo. Auriburo seguro. Ese es lo más fácil, digamos. Ah, claro, Esa es la película más fácil. un muchacho difícil para dejarlo acá, además un dictador. Uno de esos tipos que mandaba a Ujú. fusilar a otros, que mandaba usar la picana eléctrica. Vamos. Al hijo de Leopoldo Lugones, que inventó la picana. El hijo de Leopoldo, pobre padre. Aquellos buchones que laburaban para la embajada de Italia. Sí. No, a nosotros no nos caen simpáticos ni los buchones, ni los ortigas, ni los traidores, de ningún palo, así que vayan todos en fila india. Sí, derecho. Y ya hablaremos en el segundo bloque, porque yo también a Severino lo dejo sentadito un poquito en el purgatorio. A mí me dan estos claroscuros. Pero ya lo hablaremos Que lo en el charlaremos. segundo bloque.